cognitivas. Ahí qué factores son los que se relacionan con el bienestar. Hablar ahí bastante, bueno, un poco sobre la atención y después contarles un poco ahí cómo es la estructura a grandes rasgos del cerebro, cómo funciona muy rápidamente y por qué el yoga y la meditación colaboran para la buena convivencia, colaborando en el cambio del cerebro, ¿sí? Esto es lo que vamos a tratar de hacer ahora en una hora más o menos. Esto aquí lo encontré y me pareció así como, estoy así como muy de acuerdo con esto, que estamos en un momento en el que hay como gran conocimiento de nuestro cerebro, cómo funciona el cerebro humano, y esto es muy bueno porque nos permite conocernos a nosotros y conocer y entender qué es lo que nos pasa, ¿no? A cada uno de nosotros y a los otros. Y yo creo que sí que es, quizás, aunque falta mucho y se está conociendo, pero ya tenemos bastante información como para decir que ha sido posiblemente sí, lo más importante del siglo y de toda la historia de la humanidad. Estamos hoy en un momento que creo que es súper importante en este sentido. Ahí el cerebro como un gran y complejo procesador de información, ¿no? Que consume así bastante energía de lo que necesitamos para vivir. Llevó 1.500 millones de años a que tengamos el cerebro que tenemos hoy, que somos el Homo sapiens sapiens, ¿no? El hombre que sabe que sabe. Y bueno, y los científicos, los neurocientíficos nos dicen que estamos todos programados para colaborar con la evolución de la vida y para ser felices, así. Eso, simple y tan importante, ¿no? Y esto es un gran plan de la naturaleza para mantener la vida y para que se reproduzca y para que se mantenga y avance. Y bueno, y entonces este plan de la naturaleza ahí tiene leyes naturales, hay una inteligencia innata ahí para ayudarnos a que para que vayamos adaptándonos a la vida y no siempre todo lo que ocurre, finalmente la explicación es el cerebro está tratando de salvarnos, inclusive la enfermedad. La enfermedad localizada en algunas partes del cuerpo es el cerebro tratando de salvarnos, de que sigamos vivos, aunque parezca que no, pero es así. Después tenemos que tener cuidado que los médicos no nos maten, pero esa es otra historia. No, porque muchas veces la interpretación de la enfermedad puede llevar, ¿no? a que bueno, pasen cosas. Pero, bueno, y después, sí, pasa a la siguiente, sí. Ahí, el cerebro así, la característica de este órgano es esto, ¿no? La característica, como ninguna otra parte del cuerpo, es esto del cambio, ¿no? La posibilidad de cambiar, ¿sí? O sea que hay infinitas posibilidades para cada uno de nosotros, ¿sí? Y esto es parte del cambio de paradigma respecto a lo que es el sistema nervioso, las neuronas, el cerebro y todo eso, ¿no? Que antes se pensaba que el sistema nervioso era algo que estaba ahí como, sin posibilidad de cambio, ¿no? Incluso que si se morían las neuronas ya no había otra posibilidad, ¿no? Y no, y esto no es así, ahora vamos a ver que no. Un concepto, y para un segundito antes, y lo otro es también otro gran cambio de paradigma de lo que es toda la parte de la genética, ¿no? O sea que además de que tenemos un cerebro plástico, nuestros genes también son plásticos. Hay una plasticidad en todos los genes, en nuestros genes, ¿sí? Esto es una ciencia bastante nueva, se llama epigenética, ¿sí? Es decir, más allá de los genes. Puse esto acá como definiciones ahí de plasticidad cerebral.
y que dice esto, ¿no? Que el cerebro cambia de manera significativa a lo largo de la vida como respuesta a las experiencias de aprendizaje. Ahora vamos a ver más sobre esto, ¿no? Y esta flexibilidad es justamente para responder a las demandas del ambiente, ¿no? De la vida. Y esto de que el cerebro se modifica físicamente, o sea, el cerebro cambia estructuralmente, anatómicamente, a través de que se refuercen, se debiliten o se eliminen conexiones, se formen otras nuevas, ¿no? O sea, el cerebro cambia anatómicamente y funcionalmente. Esa es la plasticidad cerebral y la tenemos todos. En los primeros años de vida, en los primeros 2, 3 años de vida es enorme. Luego en la adolescencia hay como otro momento en que hay gran plasticidad cerebral, pero en realidad todos tenemos hasta el último momento de nuestra vida la capacidad de modificar nuestro cerebro. Esto es así bien un gran cambio, ¿no? Y entonces la plasticidad cerebral, que es esto de lo que estábamos hablando, es la base biológica del aprendizaje, ¿sí? El cerebro se puede reprogramar a sí mismo en respuesta a las experiencias que tiene, ¿sí? Y ahí es donde el yoga y la meditación adquieren así como esta importancia, como un instrumento, ¿no? A través del cual, con esto de la plasticidad cerebral, nosotros podemos transformarnos y podemos desarrollar así todo el potencial que tenemos cada uno de nosotros. Otro de los conceptos, sí, es esto de la conectividad, ¿sí? El siguiente. La conectividad, ¿no? Que es justamente la plasticidad cerebral tiene que ver con esto de que nuestro cerebro se conecte mucho, ¿no? Que conecten las neuronas entre sí, se conecten todas las partes del cerebro, con lo cual evidentemente va a lograr como un funcionamiento mejor, ¿no? Entonces, el cerebro está, en realidad, es como, nuestro cerebro está cambiando permanentemente. Lo querramos o no, lo consideremos o no, para bien o para mal, cambia permanentemente. Entonces, la inteligencia, aquí el asunto es colaborar a que se reprograme y que cambie en forma favorable para nuestra vida, ¿no? Y entonces el cerebro ahí se reprograma en base a las experiencias que nosotros vivimos, que tienen que ver con cosas de la afuera. Se reprograma también a partir de nuestro mundo interior, ¿no? Los pensamientos que tenemos, los sentimientos, las emociones. Esto es súper importante considerarlo. Y también se sabe que, todo esto son las evidencias científicas, ¿no? Y también se sabe que el cerebro se reprograma y cambia de acuerdo a cómo usamos nuestro cuerpo, ¿sí? El movimiento ahí es muy, pero muy importante. Y bueno, y entonces cada uno de nosotros va a tener una originalidad e individualidad absoluta, en este sentido que ahora lo vamos a ir viendo. Entonces, bueno, un poco esta diapositiva es medio complicada, pero o sea, como el cerebro, cómo ha ido evolucionando de acuerdo a, nosotros tenemos una información en los genes, ¿no? Para desplegar nuestro cerebro, de que se desplieguen determinados programas, pero las experiencias que tengamos van a hacer que la interacción con el medio es lo que hace que el cerebro se construya de una manera o de otra. Ahí está la clave de la cosa. O sea, con los niños, por supuesto, evidente, ¿no? Es como fundamental todas las experiencias que tengan los niños, van a cablear el cerebro de una manera o de otra, pero para nosotros también, todo el tiempo así, ¿no? Entonces eso, es como que nuestro cerebro se va esculpiendo a lo largo de toda nuestra vida de acuerdo a las experiencias que tengamos, ¿sí?
Y esto de que en el cerebro adulto hay zonas donde hay neurogénesis activa, o sea, producción de neuronas, ¿no? O sea, hay células madre ahí que están prontas para, si se mueren neuronas, prontas para como especializarse e ir a suplir ahí eso. Esas que no están, ¿no? Y una cosa muy importante, sí que esta parte de las neuronas del cerebro es muy sensible al estrés. Entonces esto, ¿no? Las experiencias y el ambiente determinan el 80% de lo que somos, miren, y será importante lo que vivimos, ¿sí? Una consulta. Sí. Entonces, el cerebro se desarrolla en respuesta a lo que vivimos, sí. O sea, lo que comemos, lo que vemos, todo lo que percibimos, por los sentidos. Sí, también, sí. Sí, todo lo exterior, ¿no? Todo lo que vivimos y recibimos como estímulos, y también a partir de nuestras vivencias internas, de nuestros pensamientos, de las emociones, porque los pensamientos se materializan, ¿no? Los pensamientos siempre están acompañados de emociones, ¿no? Positivas o negativas, y todo eso se traduce en moléculas, en sustancias. Esto de que las emociones se materializan no es ninguna cosa metafísica, es verdaderamente así. Según cómo son nuestros pensamientos y nuestras emociones, van a producirse determinadas sustancias, mensajeros químicos, hormonas, neurotransmisores, que van a... Esas materias son moléculas y van a actuar en nuestro cuerpo, ¿sí? Así que, y el cuerpo, por sí, el movimiento también influye mucho, ¿sí? Entonces, este concepto, así, ¿no? Además de la neuroplasticidad, esto que nos dice la epigenética ahí, es que no estamos determinados genéticamente. O sea, nuestro ADN no es nuestro destino. Así que no hay excusa ninguna. O sea, tenemos todo el poder en nosotros, ¿no? No es bueno. Mi familia, ¿no? Una amiga que me decía, muchos de mi familia se murieron de cáncer de colon. Tengo miedo de enfermarme de cáncer de colon. Digo, bueno, depende de ti, fíjate qué fue lo que hicieron y cómo vivieron tus familiares que se enfermaron de esto, y hacer algo diferente, porque verdaderamente es así. O sea, la epigenética nos dice que los genes están ahí, simplemente lo que ocurre es que se encienden o se apagan según justamente los estímulos, ¿no? Y ahí también lo mismo, ¿no? Los estímulos externos y qué emoción provocan en nosotros, internamente cómo reaccionamos nosotros, cómo comemos, también, ¿no? Cómo comemos va a impactar en nuestros genes, en nuestras células, va a hacer que la información genética de todas las células de nuestro cuerpo, incluido por supuesto las neuronas, muy importante, se manifiesten, se enciendan, ¿no? Se despliega el ADN y se manifiesta, o se arrolla y se apaga. Así que tenemos ahí toda la responsabilidad es nuestra, ¿no? No es la vida que viví, la suerte, la mala suerte que tuve en la vida porque me pasaron tales y cuales cosas. Bueno, sí, seguro que eso nos condicionó en algún punto, pero luego tenemos toda la posibilidad de reprogramarnos, ¿sí? Todo el cerebro, todo nuestro cuerpo, y reprogramar la manifestación de nuestros genes, ¿no? Y esto también, que no sé si lo puse por ahí, nos llena de responsabilidad también, porque también sabemos que en la medida que reprogramamos o cambiamos nuestros genes, también lo vamos pasando a las siguientes generaciones.
corresponden las circunstancias, ¿no? Que no vivamos de pura emoción en emoción, sin un poco de razón, digamos, ¿no? Bien. Y después esto otro que cuenta Richard Davidson cuenta que habían ido como han hecho tantas investigaciones, fueron a un monasterio en el Tíbet a mostrarle, o sea, habían 200 monjes y les querían mostrar, ¿no? Poner los electrodos, las cosas, para hablarles ahí de la compasión y qué sé yo, ¿no? Querían mostrar cómo funcionaba el cerebro. Y entonces cuando le ponen todos los electrodos, querían mostrarles en la computadora inclusive, se ponen todos a reírse, porque no podían entender de que se empezaron a reír y ellos pensaron, estará muy gracioso el que está lleno de electrodos en la cabeza, pero no, se reían de que ellos creyeran efectivamente las investigaciones muestran esto, ¿no? Ahí que durante la meditación de compasión el corazón y el cerebro es como que se interconectan, se sincronizan. Descubrieron esto ellos. O sea, que estos monjes tenían perfectamente bien la percepción de dónde se estaba jugando el partido, en qué cancha se juega el partido cuando hablan de compasión, ¿no? ¿Es un estilo diferente de meditación? Sí, es un estilo diferente del de ahora. Lo que hicimos, por ejemplo, fue una meditación de concentración, claro, de concentración. Que es como fortalecer la atención, ¿no? Esa función cerebral que es la atención, focalizar la atención en algo, en este caso la respiración. Sí, la meditación de compasión hay muchas formas, pero es visualizar y sentir ahí esta emoción, es evocar la compasión, que es la disposición emocional a aliviar el sufrimiento propio de los demás. O sea, se puede meditar en la compasión. En realidad capaz que hay una situación que te enoja o que no te gusta y la podés meditar hasta poderla llegar a ver desde el lado de la compasión, ¿no? Sí, puede ser. Poder encontrar la empatía esa que te es necesaria para comprender al otro por qué en esa situación está haciendo tal cosa o tal otra. Sí, claro, la capacidad de entender son como diferentes cosas. Una es la empatía, que es esto, ¿no? El deseo, la disposición a que todos aliviar el sufrimiento de los demás, aliviar el sufrimiento de uno mismo. Y otra cosa es poder interpretar bien qué es lo que le pasa al otro, ¿no? Poder ponerse en el lugar del otro y interpretar correctamente qué es lo que le está pasando, ¿no? Que a lo mejor el otro, si está haciendo tal cosa, no es porque sea malo, esté tratando de molestarme o de hacerme daño. A lo mejor hay ¿no? Una explicación, muchas explicaciones de por qué esa persona está actuando de esa manera, ¿no? Que si conectamos con que todos en realidad, ¿se acuerdan lo que hoy dijimos, no? Si conectamos con que en realidad todos en el fondo anhelamos ser felices y no queremos sufrir, aunque la persona no esté actuando de esa manera, en el fondo sabemos que todos tenemos eso, aunque esté haciendo algo que... Puede ser un mecanismo de defensa. Claro, seguro, ¿no? O sea, bueno, no sé, lo podemos pensar en muchos ejemplos, ¿no? De alguien que nos pueda hacer daño, o un potencial daño, pero no me acuerdo de la pregunta inicial, no sé si la contesté. Sí. Sí, o sea, en realidad como que me quedé... Sí. No sabía muy bien cómo definir meditación. Sí, es verdad, sí. Ahí está, entonces si era solo se puede... interno, y bueno, ahora al final yo traje ahí como una oración budista que la vamos a leer, que es eso, ¿no? Es como, en realidad es como una especie de es así, las meditaciones en la compasión es en pensar en esto, en visualizar y anhelar, visualizar personas, uno mismo o personas que pueden ser personas allegadas o personas más. Incluso meditar en compasión puedes meditar hacia tus enemigos. Meditar en la compasión, que es desear que estén bien y que
que esté todo bien. A ver, bueno, y entonces Richard Davidson dice esto, ¿no? Que la primera etapa más importante para ese proceso de transformación del cerebro es que tenemos que ser conscientes y poder manifestar o representar los procesos mentales y nuestras emociones, ¿sí? Y activar la percepción del cuerpo y las emociones. Si no somos conscientes, los circuitos se activan automáticamente y ahí están haciendo de las suyas y nosotros ni siquiera, y después me enfermo, estoy enfermo y me duele, no sé bien por qué. ¿No? La hipertensión, las personas que dicen, ay, no sé, soy hipertensa. Resulta que fui al médico y me dice que soy hipertensa, tengo la presión alta. Claro, tuvo un montón de tiempo su sistema en estrés crónico y se activó y quedó como instalada la hipertensión. Quizás la persona no es consciente de que ha vivido tanto tiempo en estrés crónico. Por ponerles un ejemplo. A ver, vamos a... Ahí, bueno, la foto de esa persona, ¿no? Meditando, imagínense, está meditando, pero miren cómo está, ¿no? Hay gente que puede estar meditando así, no tiene conciencia de que está haciendo algo completamente opuesto a lo que debería ser, ¿no? Para cambiar el cerebro, al menos. Y después esto de la reapreciación, que bueno, los psicólogos ahí, ¿no? Que es como reencuadrar lo que me pasa, ¿no? En mi vida. Como la interpretación de la narrativa de mi vida. ¿Qué es lo que me pasó? ¿Qué es lo que me pasa? Y encuadrarlo de otra manera. Ellos ven que cuando ocurre esto, que a veces los psicólogos intentan hacer eso desde la palabra, ¿no? La palabra los freudianos, pero los gestálticos de otro lugar, ¿no? O sea, los psicólogos tratan de ayudar a hacer esto. Bueno, la meditación ayuda a hacer esto. El practicar meditación de concentración y todos los tipos de meditaciones que hay ayudan a esto, a reencuadrar y que haya una reapreciación de la historia personal que tenemos cada uno de lo que nos pasa. Y ahí cambia todo, cambia el cerebro y cambia cambia la evidencia, digamos, ¿sí? A ver. Bueno, tener claros los patrones mentales. Pasamos. Esto es importantísimo, la atención versus automatismo, ¿no? La experiencia con atención es lo que produce, este médico también, este neurocientífico también trabaja mucho en Merzenich y dice que la experiencia con atención es lo que produce cambios físicos en el cerebro. Atención en el cuerpo, en los pensamientos, en las emociones, crean nuevos niveles de organización en el cerebro. Que es muy importante esto de percibir las diferencias. Vieron que ahora muy brevemente les dije, traten de percibir cómo es el aire cuando entra, la temperatura del aire cuando entra y cuando sale. Bueno, ese ejercicio de hacer eso todo el tiempo con todas las cosas es sumamente muy potente para cambiar el cerebro, ¿sí? Tanto de las cosas de afuera como las internas, las percepciones internas. Y después la repetición y la variación también, ¿no? La repetición afianza circuitos y la variación permite crear nuevas vías de conducción o circuitos. O sea que las dos cosas son buenas, ¿tá? Pero la variación es muy buena para el cerebro, para la salud del cerebro, ¿tá? Una sola cosita, Merzenich dice, para adelante ahora, que lo más tonto que hay es ir a un lugar a hacer ejercicio, subirse a un caminador mirando la televisión. Estás re distraído, estás haciendo algo re distraído. Eso no cambia para nada el cerebro, no sirve para nada, en el sentido de cambiar el cerebro. Hay que hacerlo con conciencia, con atención, ¿sí? Bueno, esto de meditación y envejecimiento también, se vio que los meditadores detienen la atrofia de una parte del cerebro que se llama corteza prefrontal, que es donde están las funciones superiores. Vamos rápido porque... Sí. Que ahora después vamos a ver dónde está la corteza prefrontal. Si se medita,
podemos llegar, o sea, vieron que los viejitos se deterioran, pierden la capacidad de hacer las cosas rápido, ya no pueden, bueno, eso es el deterioro de las funciones ejecutivas, de la capacidad de hacer bien las cosas. Eso lo perdemos con el envejecimiento, excepto que se ejercita el cerebro meditando. A ver. Bueno, esto, hacer uso de las capacidades, esto ya lo vimos. Esto también. Esto no son las cosas que te pasan, sino lo que haces con las cosas que te pasan, ¿no? Para recuperar ahí el poder interno. Las cosas que pasan en la vida no podemos cambiar, lo único que podemos cambiar es nuestra perspectiva sobre lo que pasa, ¿sí? Y ahí es un poco esto que estábamos hablando recién. A ver, seguimos. Bueno, entonces la meditación ahí como el acto de focalizar la atención en un objeto. Pasamos. El camino para la transformación intencional del propio cerebro. Pasamos. Todo acto hecho con atención tiene una capacidad incalculable de transformar nuestro cerebro. Pasamos. Y esto es, ¿no?, conciencia plena en el momento presente. Ahí está como la diferencia, ¿no? Llamado mindfulness. El que tiene la mente llena de cosas y el otro que está ahí presente, sabiendo lo que está ahí, ¿no? A ver. Entonces ahí tenemos que decidir que elegimos, si una mente llena o una mente plena. Para que la mente esté plena y pare, tenemos que hacer este ejercicio que hicimos al principio. Ahí está la diferencia, ¿no? De sin meditar, meditando. Ansiedad, estrés, reactividad emocional, impulsividad, falta de empatía, desconcentración y atención, reducción del estrés, relaciones positivas, flexibilidad, empatía, gestión emocional, creatividad. Bueno, veamos, pasamos. El aspecto crítico era ese, ¿no? Esto de activar la conciencia. ¿Cómo se cambian los circuitos cerebrales? Es esto, ¿no? Lo más importante no es la cantidad, sino la frecuencia. Pequeñas meditaciones todos los días es mucho más transformador del cerebro que una vez a la semana una hora, ¿sí? Esto, la práctica tiene resultados acumulados, seguimos. Y esto que estuvimos viendo, ¿no? Mantener la atención en el objeto elegido ahí. El cerebro tiene un rol muy activo durante la meditación, ¿eh? Esto que hicimos hoy al principio es como cuesta, vieron que es algo como que parece que el cerebro le duele tener que estar ahí atendiendo, ¿no? Y bueno, y la atención ahí es una función cognitiva superior, ahí es una función cognitiva. El cerebro tiene la parte más nueva del cerebro, la más evolucionada. Toda la parte de la corteza prefrontal tiene ahí todas las funciones superiores, las funciones cognitivas y las ejecutivas. La atención es una de las tremendas funciones del cerebro, que nos da la diferencia con el resto de los mamíferos, ¿verdad? A ver, bueno, pasamos. ¿Está bien? Dale. Entonces, a ver, pregunto, vamos a ver rápido. Efectos a nivel cerebral. Formación de nuevas redes neuronales, activación de diferentes áreas cerebrales. Hay un cambio en la actividad eléctrica cerebral. Hay activación de circuitos neuroendocrinos de placer, felicidad y ecuanimidad. El cerebro molecularmente está perfecto para una buena vida. ¿Hacemos? Todos estos son todos los neurotransmisores que se activan cuando practicamos meditación y yoga también. ¿Sigo? Sí. Pasamos. Esta es les cuento así rápido, esta doctora, ella corría maratón en Estados Unidos, se fue a estudiar ahí, estudiar neurociencias y se lesionó. Entonces el médico le dijo, no puedes correr más. ¿Y qué hago? Pues anda a hacer yoga si estirás. Y se fue a
practicar yoga para estirar sus músculos. Pero a poco tiempo empezó a notar los cambios en su cerebro, en su vida, en su forma de estar. Y dijo, acá hay algo, aquí pasa algo, ¿no? Diferente. Y se puso a estudiar y ahí estudió primero personas que tenían, comparando personas que no meditaban con personas que meditaban. Y vieron que los meditadores experimentados tenían mayor materia gris en áreas asociadas a la atención y a la integración emocional. Y ahí le dijeron, pero capaz que esas personas tenían esto porque comen sano, porque ya predispuesto, ¿no? No sabemos qué es primero, si es que esto es la consecuencia de que meditan o meditan porque son así. Y entonces agarró personas que nunca habían meditado y los puso en un programa ahí de 8 semanas. Y miren lo que vio, en 8 semanas meditando 20 minutos por día nada más. Miren, aumentos en las zonas que tienen que ver con poder prestar atención, relacionadas con la reflexión y la autoestima, zonas que tienen que ver con la memoria y el aprendizaje, con la empatía y la compasión, zonas donde se producen neurotransmisores reguladores, y disminuyó el tamaño de la amígdala. La amígdala cerebral es la parte del cerebro que tiene que ver con el miedo, ¿sí? O sea que disminuyó esa parte de miedo, digamos, que muchas veces no tiene que ver con la realidad, ¿no? A ver, otra. Y bueno, seguimos. Estos son los cambios que ocurren en la actividad eléctrica cerebral de las personas cuando meditan. También en alfa, cuando hacemos shavasana, estamos en alfa, ¿no? Hay un estado de calma alerta, hay funciones como la creatividad, un estado de ánimo más positivo, mayor habilidad para enfrentar estados emocionales negativos. Miren lo que meditar en la compasión produce una sincronización neuronal, hace que el cerebro funcione mejor, como si fuera una orquesta que funciona globalmente mejor, ¿sí? A ver. Bueno, ahí miren, el córtex prefrontal izquierdo tiene que ver con las emociones positivas también, o sea, crece mucho, aumenta esa zona del cerebro que promueve o facilita que hayan emociones positivas, ¿sí? A ver, seguimos. Ahí está, miren, el aumento de la actividad en la corteza prefrontal izquierda se correlaciona con un estado de felicidad, con lo cual esto favorece la salud, la continuidad de la vida y retarda el envejecimiento, ¿sí? En la compasión, el amor maternal, la empatía, el deseo de ayudar a los otros también se ubica ahí en la actividad de la corteza prefrontal izquierda. Perdón. A ver, pasamos la otra. Pasamos. Esta también. Entonces, miren, estos niños, ¿no? Algún día vamos a llegar a entender que meditar es tan importante como cepillarse los dientes. Así como vieron que hace un tiempo, cepillarse los dientes no era importante, ahora sabemos que sí. ¿A qué padre se le ocurre educar a un niño y criar a un niño sin obligarlo a lavarse los dientes? Bueno, algún día seguramente lleguemos a la conclusión de que esto de meditar, ejercitar la atención, va a ser tan imprescindible como lavarnos los dientes. Y esto de ejercitar el cerebro, tan importante como ejercitar el cuerpo también, ¿no? Por ahora no lo tenemos claro. Ahora está todo, lo saben los neurocientíficos, la gente común no lo sabe, de la importancia y la trascendencia de esto. Bueno, aquí creo que quedan nada, estamos en horario, ¿no? Así que nada, esto les voy a decir simplemente que tenemos 3 tipos de cerebro que fueron apareciendo en la evolución. Hay una parte de nuestro cerebro que es una parte del cerebro reptiliano que tiene que ver con los impulsos y con los automatismos, y que está bien que lo tengamos porque nos permite defender la vida. Cuando la amenaza es muy grande, actúa en forma automática para defendernos. Después
apareció el cerebro mamífero o emocional, y ahí hacen una dupla media mortífera, el cerebro reptiliano y emocional, porque están ahí, ¿no? Siempre reaccionando emocionalmente ante cualquier cosa que se identifique como peligrosa. Y después tenemos el neocórtex, que es lo último, que apareció en la evolución, y sobre todo en la parte de adelante, que es la corteza prefrontal, que es donde están todas las funciones superiores. Entonces, como meditar fortalece la corteza prefrontal, hace que las personas que mediten vivan una vida donde quien comanda la vida es la corteza prefrontal y no los cerebros primitivos. ¿Sí? Pero bueno, lamentablemente no todas las personas tienen la corteza prefrontal bien fortalecida, ¿verdad? Yo creo que la esperanza que tenemos de que podamos desarrollar todo nuestro potencial humano y que podamos tener una buena vida, ser felices y vivir la vida sin morirnos y enfermarnos, es que, bueno, si tenemos esta herramienta que es la meditación, la práctica de yoga meditativa, sabemos que esto verdaderamente transforma nuestro cerebro y transforma nuestra vida. Es una herramienta que lo único que tenemos que hacer es hacerlo, que ni siquiera nos cuesta plata, ¿no? Esto no lo podemos ir a comprar, solo lo tenemos que hacer nosotros, nadie puede hacerlo por nosotros tampoco, ¿no? No es como haceme la comida o tendeme la cama o lavame la ropa, soy yo el que tengo que hacerlo. El beneficio es para mí y para los demás, ¿no? Esto es un poco lo que... No es que esta sea una meditación en compasión, pero es una oración budista que se dice, esta está media larga, hay unas más cortas, pero que cuando lo repetimos, y lo repetimos con conciencia de lo que estamos diciendo, esto es muy, pero muy bueno para el cerebro. ¿Sí? Porque activa todas estas cosas. El cerebro lo vive como ya hecho o realizado. Entonces, lo que les invito ahora para terminar, en todo caso, es que cerremos los ojos, que se acomoden, y yo voy a ir leyendo, pero ustedes tienen que cerrar los ojos y tienen que imaginar esto que yo estoy diciendo, esto que yo voy a leer, ¿sí? Respiren un poquito ahí, concéntrense y visualicen esto. Que todos sean bendecidos por la dicha. Que todos sean bendecidos por la paz. Que todos sean bendecidos por la plenitud. Que todos sean bendecidos por la prosperidad. Que todos sean felices. Que todos sean liberados de las incapacidades. Que todos quieran el bien para el resto. Que nadie sufra de la tristeza. Que todos los seres en todos los lugares sean felices y libres. Que los pensamientos, palabras y acciones de mi vida contribuyan de alguna forma a esa felicidad y libertad para todos. Y ahora visualicen a sus seres queridos en un estado de felicidad, de plenitud, de paz, de dicha. Libres de la tristeza,
libres y felices. Respiramos profundamente 3 veces. Hagamos su tiempo. Hagamos su tiempo. Pueden hacer algo parecido a esto todos los días. Sería muy bueno para ustedes y para todos nosotros, y para todos sus seres queridos. Y después hay que seguir con los enemigos también. O sea, cuando tengan a alguien que es un enemigo, a ver si pueden desearle todas estas cosas buenas. Bueno, no sé si quieren hacer una pregunta o comentarle. Quedamos unos cortos de tiempo, pero no porque empezamos más tarde, sino porque yo no sé regular bien ahí, no me funcionan bien las funciones ejecutivas y no regulo bien los tiempos. En realidad... Tengo que practicar más, ¿eh? No, digo, tengo que practicar más para mejorar esa parte de funciones ejecutivas. Planificar bien. Anímense a hacer esto que hicimos al principio, aunque sea una vez al día. Anímense a hacerlo, si lo pueden hacer 2 veces, 5 minutos. Les aseguro que pónganse un recordatorio en el celular, háganlo, pónganse y les aseguro que van a sentir, en poco tiempo van a sentir el cambio, los beneficios que tiene. Se los aseguro. Y ahí se van a entusiasmar a continuar, seguramente. Gracias. Bueno, gracias.